aquellos que estén interesados. Pensaba que era una situación un tanto especial porque es interesante poder estar en un espacio donde haya colegas, haya estudiantes y que no haya en medio de la universidad o en el seno mismo de la universidad que no exista la evaluación. El único evaluado acá voy a ser yo. Ustedes van a poner nota a partir de las 21 horas más o menos, y van a ir de acá poniendo alguna nota. Pero poder hablar de Lacan y que no haya evaluación acá en la facultad me parece sumamente interesante, porque la idea es que debatamos o hablemos de esto que Lacan en cierto momento, en el año 69, introduce, que es su teoría de los discursos, pero el título es Los cuatro discursos y la clínica, ya que lo que nos convoca es la clínica. Y bueno, todos los compañeros de trabajo en la cátedra también estamos motivados por el tema clínico. La idea de hoy es mostrar las cartas. Como todo juego, siempre las cartas están ocultas, hay que mostrar las cartas para poder jugar. Entonces, los títulos de lo que vamos a desarrollar hoy son los discursos, que es un discurso, los lugares que conforman los discursos, las letras que se meten en esos lugares y espero tener tiempo para empezar a hablar en particular de un discurso que es el discurso del amo y ciertas consecuencias clínicas que se pueden extraer, que Lacan extrae de la fórmula del discurso del amo. Bien. Discursos. El término discurso fue popularizado, fue elevado a categoría de noción desde Foucault. Se ha generalizado de tal manera que todos hablamos de que hay discursos. ¿Por qué hay discursos? Hay discursos políticos, hay discursos religiosos, hay discursos de género, hay discursos éticos, hay discursos médicos. Hay, digamos, todo podría organizarse a partir del término discurso como comprendiendo una particularidad de enunciados propios de alguna disciplina. Los discursos de Lacan no son un discurso más o una forma discursiva, sino que es un invento de Lacan que no tiene nada que ver con estos discursos que acabo de mencionar, sino que vamos a ver que los discursos, estos discursos sociales, podrían meterse dentro de esto que arma Lacan, que es como una especie de casillero, digamos, como una suerte de pequeña cubetera donde ustedes meten agua, meten jugo, meten lo que quieran. Los discursos de Lacan son esa estructura formal que está vacía, pero que como estructura formal tiene su conformación. Entonces no tiene nada que ver con los empleos habituales cuando decimos el discurso económico imperante o los relatos, es una nueva versión más literaria de los discursos, hablar de relatos.
¿Qué dice Lacan en el capítulo 1 del seminario 17, que es el seminario donde introduce los dos discursos? Primero va a decir que es una estructura necesaria. ¿Sí? Lo pone dentro del campo de lo necesario, y que esta estructura necesaria excede la palabra y a la palabra le da la ubicación de la categoría de lo ocasional, es decir, que la palabra es eso que decíamos que puede entrar dentro de esa estructura que es la necesaria. De ahí que puede subsistir un discurso sin palabras, que es lo que Lacan dice que prefiere. ¿Sí? Cuando decimos discurso, entendemos directamente a alguien discurseando. Sin embargo, Lacan pone el énfasis en algo que tiene que ver justamente con tomar la palabra, pero que hay una estructura donde cada vez que uno toma la palabra, la toma desde una determinada posición. Y por eso al principio les decía que para mí era un gusto estar hablando en esta ocasión delante de ustedes, porque si fuera un teórico, por ejemplo, claramente yo ahí sería el profesor, ustedes serían los alumnos y estarían sometidos a evaluación. Porque el discurso universitario, más allá que la clase la de yo, la de vos, la de quien sea y el programa sea lo que sea, nos combina a esa relación de docente, discípulo, etc. De modo que es todo un invento esto que nosotros estamos haciendo de tratar de, en esta cubetera que es la facultad, poder hacer una actividad que no sea de ese registro donde haya un profesor, haya discípulos que saben menos, que tienen que aprender la lección y que luego tienen que dar la lección adecuadamente porque nosotros, los profesores, los evaluamos. Entonces, se separa discurso de palabra. El discurso no son las palabras son contingentes, son ocasionales. Si sacamos las palabras, quedan ciertas relaciones fundamentales. Todas estas son palabras de Lacan. Es decir que lo que hay son relaciones fundamentales. Lo que caracteriza un discurso es una serie de relaciones fundamentales. E insisto en las relaciones fundamentales porque justamente es un modo de teorizar lo que hace relación, cómo el discurso hace relación entre términos. Por supuesto que, más allá que Lacan pueda decir que prefiere un discurso sin palabras, sabemos que el lenguaje tiene que estar para que haya discurso. No puede haber un discurso sin lenguaje. Puede haber un discurso sin palabras porque lo que determina que haya discurso o discursos es justamente el lenguaje. Estos discursos, también nombrados por Lacan, enunciados primordiales, son los que determinan nuestras conductas, nuestros actos y determinan también las relaciones que establecemos, es decir, el lazo que establecemos con el otro, a partir de ciertas formas discursivas. De tal modo que esos actos, esas conductas, esas relaciones, lo que decimos, está determinado por esa matriz que es la matriz del discurso.
Bien, si hasta acá se entendió por lo menos la imagen de la cubetera, entonces pasemos a tomar lo que dice Lacan cuando dice primero es una estructura necesaria. Entonces ya nos topamos con la cuestión de la estructura. ¿Qué es una estructura? Lo que se dice clásicamente es que la estructura es un conjunto de elementos que están relacionados por una ley de composición interna. La estructura que siempre tuvo prevalencia en la obra de Lacan hasta este momento es la estructura del lenguaje. ¿Por qué la estructura del lenguaje? Porque justamente encontró Lacan en la estructura del lenguaje algo que le permitía dar cuenta de ese invento freudiano que fue el psicoanálisis y de pensar que hay un inconsciente que puede condensar, que puede desplazar, que puede prescindir de las negaciones, que puede trabajar con un sujeto que no se sabe muy bien quién es, que no es el yo, y ese hallazgo de poder conjugar estructura del lenguaje con el invento o el descubrimiento del inconsciente es lo que hizo que durante 16 seminarios todo lo que sea la cuestión de estructura que ustedes van a encontrar siempre esté referido a la estructura del lenguaje en la cual Lacan abreva, y desde uno de los escritos tempranos, ustedes saben, el título es Función y campo del lenguaje y la palabra. Es decir, que lenguaje, palabra, ahí está la estructura. Desde la lingüística, Saussure habla de la diferencia entre lengua y habla. Una cosa es la lengua, lenguaje, si ustedes quieren, y otra cosa es el habla, que es el momento en que alguien, un ser hablante, hace uso, toma esa lengua, ese lenguaje. Es decir, que todo lo que es estructura está del lado del lenguaje. Pero cuando hablamos de palabra, o hablamos de habla, ya se trata de un sujeto que toma ese lenguaje. Es decir, que el lenguaje es la estructura se puede estudiar, pero da lo mismo que le estudie un lingüista, un antropólogo. La estructura es algo que funciona solo, puede prescindir perfectamente de un sujeto, y del otro lado está la palabra, que es eso que se produce en el momento en que alguien hace uso de ese lenguaje. Es decir que lo que tenemos, se cayó esto. Sí, no hay problema. La división primera es lenguaje, palabra. De este lado vamos a tener la estructura. De este lado tenemos el sujeto. No sabemos de qué sujeto estamos hablando, pero es un ser hablante, alguien que toma el lenguaje y dice voy a tomar la palabra. Yo estoy hablando, tomo la palabra, le damos la palabra a la compañera cuando decimos ¿quién quiere la palabra? La noción de discurso cambia un poco este modelo, porque el discurso se va a situar acá en el medio. El discurso es estructura fundamental, dijo Lacan ahí, pero además no hay un discurso si no hay alguien que tome la palabra, o algunos, o seres hablantes
que hagan uso de esa estructura. No habría, como uno podría decir, hay una lengua muerta. No hay un discurso muerto. Bueno, es un discurso que se usó allá, vaya a saber cuándo. No puede haber una lengua, un lenguaje muerto que no tenga más uso. Entonces que el discurso es algo que cambia este paradigma de Lacan e introduce en un solo término la noción de estructura y la noción de sujeto. ¿Por qué es importante esto? Y es importante porque siempre el sujeto era algo que contingentemente puede articularse al lenguaje. Si bien cuando hablamos de sujeto siempre hablamos de un efecto de significante, puede tomar la palabra, podría no tomar la palabra, podría hablar o no, podría no hablar. Ubicarlo a nivel de discurso, según esta definición, implica que siempre el sujeto está articulado en esa estructura. Es decir, que ya no tenemos estructura por un lado y sujeto por el otro, sino que el sujeto está metido dentro de la estructura, lo cual era un problema para toda la teoría estructuralista, cómo introducir, cómo meter un sujeto dentro de esa estructura, ya que la estructura como elementos y elementos que se determinan por leyes, cómo meter a un sujeto dentro del lenguaje. Como decíamos antes, un lenguaje puede ser una lengua muerta, no necesita de ningún sujeto que la esté sosteniendo. O las lenguas perdidas, que ahora tanto se está hablando respecto de los pueblos originarios, la cantidad de lenguas que se han perdido por exterminio, por defunción de esos pueblos. El sujeto que Lacan dedujo para adjuntarle a esta estructura del lenguaje es un sujeto que ustedes saben que Lacan lo escribe con una S tachada, sujeto dividido, que es un efecto del significante y que implica justamente su no sustancialidad, no es un ser hablante, es un efecto que uno puede captar en determinado momento de vacilación o de división subjetiva, en el momento en que aparece, hace su aparición alguna de esas llamadas formaciones del inconsciente, tal como lo plantea Freud en la conferencia sexta, por ejemplo. Tenemos un sueño. ¿Un sueño qué es? Cualquier cosa, un fenómeno. Para hacer de eso un acto psíquico, le tenemos que suponer que hay algo del soñante ahí, que el soñante tiene una relación con el sujeto. Si no, podrían ser, como ahora las teorías prevalentes van llevando, puede ser un mal funcionamiento de los neurotransmisores mientras descansamos, o a lo mejor un buen funcionamiento porque se reacomoda mientras uno duerme, efecto de los neurotransmisores. Para que sea algo de interés, uno le tiene que suponer que hay un soñante, dice Freud. El término que utiliza Freud es un soñante. ¿Qué diría Lacan? Un sujeto que está soñando, que tiene algo que ver con ese efecto, esa formación. Entonces, este sujeto, el sujeto dividido, puntual y evanescente, dice Lacan,
aparece y desaparece, se produce como división, fugaz, irrumpe y se tapa. Este sujeto, el que teníamos a esta altura, no tiene nada que ver con el sujeto del discurso, que es un sujeto que se encarna y que está fijo en determinada posición dentro del discurso. Así que utilizamos el mismo término sujeto, pero ven que la noción cambia radicalmente, porque ahora es alguien que está en una determinada posición, determinado justamente por ese entorno de estructura, y no es puntual y evanescente, es un sujeto que está fijo en determinada posición. Ustedes deben saber los nombres de los discursos: discurso del amo, discurso universitario, discurso de la histeria, discurso del analista, discurso analítico. Así que en esos discursos hay una posición del sujeto. Y el sujeto está metido ahí adentro, ya no es más el sujeto puntual y evanescente, a pesar que cuando lo escribamos la letra va a ser la S tachada aún así. Entonces, redondeamos. Los discursos son un orden de relaciones. Un orden de relaciones que determina el empleo de la palabra. Y determina el empleo de la palabra porque cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, según el lugar donde esté, está determinado por un discurso. Entonces no hay palabra que vaya a zafar de estar metida dentro de un discurso. Ustedes saben de esa situación, por ejemplo, que se dice, alguien lo ascienden en el cargo, y entonces la gente dice, no, pero era un buen tipo, pero se le subió el sillón a la cabeza. No es que se le subió el sillón a la cabeza, es que lo cambiaron de posición y tiene que cambiar de discurso, y por eso aquel que ayer era un amigo chabacán para preguntarle qué tal los partidos del domingo, de repente pasa y saluda con cierta distancia. Y aun cuando no saludara con cierta distancia, su palabra sería la palabra ahora del jefe, ya no es la palabra de mi amigo. Entonces esta es una idea totalmente nueva para Lacan. Es decir, una idea totalmente nueva porque ese primer sujeto, esa primera estructura, implicaba un gran alejamiento de todo determinismo social. La estructura era el lenguaje. Y no había determinación social. Y ahora la determinación es una determinación de relaciones. Y desde el sillón, desde el que uno habla, la palabra de uno tiene cierto valor o tiene otro valor. Eso se entiende perfectamente. Esos enunciados de autoridad, alguien dice, che, ¿sabes? Me enteré de tal cosa. ¿Y cómo lo sabes? Y lo leí en el diario. Uno le da una autoridad a las publicaciones del diario como que el diario avalan, refrendan, ¿qué cosa? Vamos a ver la verdad de determinado enunciado. Ahora, si soy yo que tuve una idea, y es una pelotudez que dice tal, pero si lo escuché en la tele o lo leí en el diario, debe ser así. El mismo enunciado. Entonces dividimos el discurso como estructura necesaria,
separamos de eso la palabra como ocasional y que va adquiriendo diversos valores según el discurso en la que los vayamos encontrando. Esos discursos arman relaciones con el otro y por supuesto que el significante está en juego porque damos como supuesto que somos seres hablantes y por lo tanto nos hemos producido como tales en términos de un lenguaje que nos relaciona. Último comentario respecto de esta primer puntuación. Estos discursos, si bien uno podría ilustrativamente meter todos los discursos que llamamos antes sociales y poder preguntarse esto a qué corresponde, ahora vamos a hacer el ejercicio, este a qué discurso correspondería, este otro a qué correspondería y este otro, es decir, meterlo dentro de ese marco, dentro de esa matriz. Lo que tiene que quedar claro es que Lacan los deduce de la experiencia del psicoanálisis, así que son discursos propios, pertinentes a la práctica psicoanalítica. Sin embargo, como hacen lazo y todos estamos articulados a lazos, podemos hacer o vamos a hacer jugar ciertas lecturas y, por ejemplo, vamos a traer un ejemplo para ilustrar toda esta parrafada. Este texto es de Deleuze, un curso que dio sobre el saber en la obra de Foucault. Habíamos dicho que Foucault es el primero en introducir la noción de discurso. Y hay una parte interesante del texto que nos incumbe porque toma Deleuze algo que se oye decir y es que Freud es el primero que introduce la cuestión de la sexualidad infantil en Occidente, la cultura. Entonces Deleuze dice, ¿cómo puede ser? Antes nadie se había dado cuenta que los chicos tenían prácticas sexuales. El onanismo no era conocido antes de Freud. ¿Qué era? Un tema tan reprimido que no existía la sexualidad infantil. Bueno, ustedes deben saber, y si no saben, pueden interiorizarse. Foucault escribió una historia de la sexualidad. Y si antes de Freud no se sabía que existía la sexualidad infantil, ¿qué escribió Foucault? Entonces hay una historia, se sabía. Entonces voy a hacer el procedimiento inverso que hace Deleuze en el texto, y es ¿de dónde sacó Foucault los enunciados para hacer su historia de la sexualidad? Entonces, ¿de dónde lo sacó? Lo sacó de los textos de psiquiatría y los textos jurídicos. Por ejemplo, la gran enciclopedia de Krafft-Ebing respecto de perversión, ustedes deben haber escuchado de Krafft-Ebing y su libro sobre la psicopatía sexualis. Era un gran libro de sexología. La Iglesia y las técnicas de confesión de la Iglesia describían con detalles todas las prácticas sexuales que estaban penadas o que estaban prohibidas por la doctrina de la Iglesia. Y por último, el gobierno a partir del siglo XIX, haciéndose cargo de controlar la sexualidad y la vida,
empieza a producir materiales que tienen que ver con la administración de la natalidad, el control en los pueblos, etc. Entonces lo que digo que hacemos el trabajo al revés, en el sentido de decir, fíjense que hay ciertos registros que podríamos decir que correspondían a la autoridad, la iglesia, el gobierno, lo médico y lo jurídico, donde dentro de esa cubetera, esas cubeteras, entraban los discursos de la sexualidad, los enunciados de la sexualidad, que de ahí Foucault los extrae para hacer su historia de la sexualidad. Es decir, no había ningún libro sobre la sexualidad humana. Pero si uno investigaba lo que era el saber médico, lo que era el saber jurídico, lo que era el saber psiquiátrico, lo que era el saber religioso, ahí, vinculados a, digamos, los sistemas gobernantes o dominantes, ahí adentro ustedes pueden encontrar discursos de la sexualidad de cualquier momento. Entonces no es que en el victorianismo nadie hablaba de sexualidad porque la gente no tenía sexualidad y viene Freud y destapa la olla. No, Freud dice algo que todos sabían pero no hablaban porque estaba en todos lados, las gobernantas, las nodrizas sabían que los niños se masturbaban, ustedes saben que las chanchadas se hacen en toda época, las represiones y los deseos siempre existieron, pero ¿dónde ir a buscar esos enunciados? Como enunciados como tal, como discurso de la sexualidad no existía, pero sí los, digamos, amos o las autoridades sociales sí podían escribir eso y decir eso. Es decir, que si yo soy un representante eclesiástico, en aquel momento no tenía ningún problema de describir prácticas masturbatorias. Ahora, si yo no soy un representante eclesiástico, hubiera sido seguramente colgado por hereje, por obsceno, por pervertidor de la sociedad. Bueno, esta es la idea de Lacan cuando separa el discurso de las palabras y cómo uno puede tomar la palabra de determinado lugar y decir algo y eso ser totalmente viable, y desde otro lugar uno dice lo mismo y es juzgado de otra manera. Hablamos tanto de la cubetera. Esta es una sencilla cubetera de 4 cubitos, nada más, 4 lugares. Uno se llama gente, hay un otro, hay una verdad y hay una producción. Estos 4 lugares van a ser fijos y escritos de esta manera. Es decir, la verdad está debajo de la gente, la producción está debajo del otro. El agente se dirige al otro. Si decimos que un discurso constituye un lazo social se constituye entre 2 partenaires. Los partenaires acá se van a llamar el agente y el otro. El agente
es el que tiene el lugar dominante en el discurso. El otro es el que recibe la inducción de este lugar de la gente. Uno puede decir, bueno, pero esto era la teoría de la comunicación, estaba recontrasabido. Le decíamos emisor y receptor. El emisor le mandaba al receptor su mensaje, el receptor le devolvía su mensaje y por ahí en el medio había algún ruido a estudiar como perturbación de esta relación, que es una relación recíproca, porque cuando el receptor devuelve el mensaje se convierte en emisor y el emisor se convierte en receptor. Bueno, las diferencias es que los dos lugares de los discursos son esencialmente dispares, no solamente se llaman diferentes. Son tan dispares que si uno dijera, bueno, hablemos del discurso del amo, uno sería, el agente sería el amo y el otro sería el esclavo. Y a nadie se le puede ocurrir que haya una relación de paridad entre un amo y un esclavo, y mucho menos que esa relación sea, se puede dar vuelta y decir, bueno, ahora vos sos un poquito el esclavo y yo soy el amo. Si el nombre fuera del discurso el de la histérica, alguien estaría en posición de histérico y el otro aquel interrogado. Vamos a ver quién es el interrogado por esa histeria. Si el discurso fuera el universitario, como decíamos antes, tenemos un profesor y los discípulos. Y si tenemos el discurso analítico, tenemos un analista y tenemos el analizante del otro lado. Este lazo, entonces decimos, estamos de acuerdo que esto hace lazo, porque lo cierto es que hay amos con esclavos, y si ustedes quieren un poco más modernos, jefes con sus empleados, hay lazos. Hay profesores y discípulos, hay histerias y sus partener sufrientes. Vaya si los hay. Pero esta estructura tiene un punto justamente que torna inviable la reciprocidad, porque aquí abajo se establece una relación de no es posible pasar de la producción a la verdad. Es decir que si uno quisiera hacer flechas, podríamos decir que hay una relación entre la verdad y el agente, que hay una relación entre el agente y el otro, que hay una relación entre el otro y lo que se produzca eventualmente en un discurso, pero nunca va a haber una relación entre lo producido y la verdad del discurso que lo generó. Ahí va a haber un punto de ruptura y por lo tanto no es posible, porque si uno pudiera escribir esta flecha que falta, podríamos pensar en algo que sea circular. Hay un punto de corte.